Hoy vamos a iniciar meditando sobre la palabra que está en Mateo 16, 27. Dice el propio Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, amén por esta palabra. Amén porque sale de la boca del propio Señor, nuestro Maestro, y considerémosla entonces en base al tema que nos da ese versículo y definiendo entonces el título del tema de hoy. La recompensa es proporcional al servicio ofrecido. Dice aquí, primero, que el Señor Jesucristo vino a este mundo en su primera venida para preparar un tiempo que iba a ser la segunda, en la cual Él viene a conformar ahora sí, de una vez para siempre, su reino. Y que este era un tiempo de espera, y que por tanto era un tiempo muy importante para nosotros como seres humanos, como habitantes del planeta Tierra. Este versículo también nos dice que lo primero es a tener en consideración es que el tiempo final está llegando, porque a raíz de esta palabra recordamos el resto de la enseñanza del propio Señor Jesucristo con respecto a las señales del fin, y vemos que independientemente de si este versículo se refiere a la venida por su iglesia o al juicio a las naciones al final de la tribulación, lo cierto es que este versículo está enfocado no tanto a la venida, aunque sí está diciendo que vendrá con gloria, pero para hacernos caer en cuenta principalmente que hay un propósito de nuestra vida cristiana, que son las obras resultantes de la fe de haber creído en el Salvador. Que no se confunda nadie. La palabra es clara cuando nos dice que por obras nadie se salva. La palabra es clara en ese sentido. Pero que las obras son importantísimas como resultado de la fe. Si hay una fe salvadora, una fe en el Señor Jesucristo y en su obra, entonces va a haber una fe santificadora que hace que el creyente se convierta en siervo de Dios, en ministro a su servicio y quiera compartir con otros las bendiciones y la gracia que el Señor está dando a manos llenas. Es la razón de establecer que las obras son importantes. Y aquí en este versículo está establecido esa verdad. Las obras son importantes como resultado de una vida cristiana de fe. Si esto es verdad que el Señor está por venir, entonces lo segundo que tenemos que tener en claro es que todo va a cambiar radicalmente. Porque los judíos en su primera venida se confundieron. Ellos pensaron que Cristo venía a establecer el reino terrenal, el reino davídico, o sea, un descendiente de David sentado en un trono terrenal, gobernando un reino con mezcla espiritual, pero principalmente terrenal. No, eso no fue lo que el Señor vino a hacer. Pero ahora sí va a venir a establecer su reino, y es un reino principalmente espiritual, pero sobre bases terrenales. Para que eso sea posible, todo tiene que ser cambiado, porque este mundo está completamente al revés, está muy contaminado por el pecado y está casi destruido por el hombre. El reino milenial va a ser una reconstrucción, pudiéramos decir, pero incluso más perfecta, más completa, más integral de lo que fue el Edén, el paraíso terrenal inicial. Esto te lo estoy diciendo
sé que tú ya lo sabes, para recordarte que cada día que te levantes tienes que tener un propósito para eternidad. Que cada día que te levantes tienes que mirar cuáles son las obras que estás haciendo para Dios y cuáles aquellas que de pronto hay que empezar a disminuir porque son netamente egoístas. Y también quiero establecerte con esto lo que también con frecuencia repito, y es que una obra para Dios no es pararse en un púlpito únicamente. Esa es una de muchísimas obras. A lo largo de esto vamos a ir considerando algunas de esas obras que son importantes y que no solamente son para un pastor o para un ministro de Dios, son para todos los que son llamados reyes y sacerdotes para Dios. Somos todos. Por consiguiente, si esto es así, si el final ya llegó, está llegando, si todo va a cambiar radicalmente y si tenemos que tomar decisiones importantes, tiene que ver con el hoy, con el ya. No podemos seguir viviendo superficialmente, distraídamente. La vida es una preparación. Así la estableció Dios. Él no dijo, yo voy a hacer criaturas, algunos van a ser mis hijos, otros no, pero simplemente para que vivan en la vida, en la tierra, de cualquier manera, porque no hay mucho que recoger al final. Como el Señor no hace nada en vano, entonces el sentido de esta vida es mucho más profundo de lo que parece. No es solamente levantarse, trabajar y acostarse a dormir, a descansar. Esta vida es una preparación para la eternidad, por un lado. Y por otro lado es una demostración de lo que hay dentro del corazón de cada uno. El que vive para sus deleites muestra qué clase de corazón tiene. Y ese corazón necesariamente es idólatra, necesariamente es egoísta, necesariamente va a hacer daño a los demás. Esta vida es una oportunidad también para reparar daños que hayamos hecho cuando no teníamos el conocimiento de la verdad. Porque resulta que la vida es todo lo opuesto de lo que acabo de decir. La vida tiene por propósito que tú bendigas a los que están alrededor tuyo, conocidos y desconocidos, y eso entonces se convierta a su vez en tu bendición. Y todo eso es como preparación para los que están junto a ti y para ti mismo, para la verdadera vida que está por venir. Yo le pido al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que en este momento coloque en tu corazón una visión de eternidad. Que si hay todavía poco entendimiento de lo que eso significa, si todavía se piensa que la eternidad es algo aburrido, algo estático, algo que no se va a mover, que va a ser una sucesión de momentos aburridos, pido al Espíritu Santo que te muestre en los próximos días, a través de la palabra que vamos a ver hoy, que la vida eterna es algo muy vital, muy importante, y es por esa razón que el Señor está incentivando a su pueblo con premios para sus obras, o sea, recompensas. Es el propio Señor el que asigna las recompensas. En Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto, te lo estoy recordando, hijo, no te quedes dormido. Tu Señor te está diciendo, mira, cada minuto de tu existencia es vital. Cada cosa que tú hagas, cada palabra que tú digas, debería tener un propósito de eternidad. Inclusive el descanso, el reposo, inclusive los momentos en los cuales tú haces una actividad que aparentemente no tenga nada que ver con Dios. Todo debe ser hecho en función de la vida eterna, porque aquellos que ya han pasado de los 40 años se dan cuenta de qué tan rápido llega la vejez.
es un soplo. Y si 70 años, 80, se pasan, como dice la palabra, así, como un soplo, imagínense lo que es vivir. No sabemos si la medida de tiempo sea la misma, pero supongamos, digamos esta palabra, día tras día, por semanas, meses, años, milenios y eones, en un estado donde todo es totalmente nuevo y desconocido para lo que ahora conocemos. Entonces, esa eternidad está aquí enfocada. Es lo que pido hoy en el nombre de Jesús, que nos enfoquemos en lo principal de cada palabra que el Señor nos trajo hoy. Dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 3 cosas. Él está por venir, las señales están cumplidas, los tiempos están maduros y la iglesia ya no aguanta más. Segundo, dice, mi galardón conmigo. Cuando Él venga, tanto por su iglesia como en la segunda venida, va a venir a dar conforme al trabajo de cada uno, porque así lo dice en el tercer planteamiento. El galardón es recompensa a cada uno según su obra. Por eso esto tiene un enfoque más hacia la iglesia, porque aquí no habla de castigo, habla de galardones. Pero lo que sí tenemos que entender es que llegará el pago de la vida que cada uno de nosotros haya tenido. Y nunca es tarde. Si la vida que yo he vivido hasta el momento no ha sido la mejor, he entrado a la iglesia y he salido de ella, pero hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado que debo cambiar y yo no las he tocado. Todavía estamos a tiempo. Todavía hoy puede ser el principio del fin. Que lo que vivamos de aquí en adelante sea una obra de construcción para la santidad del Señor. Porque o bien en la muerte que tengamos algunos de nosotros, o lo que llega como pago es el reposo o la espera de juicio, una de dos. Reposo para los que mueren en Cristo, espera de juicio para los que no. Una espera angustiosa, porque la muerte, según lo poco que tenemos referido en la palabra de Dios, implica 2 cosas. Si es antes del arrebatamiento, entonces estos santos van a ir a un lugar de reposo hasta tanto sean llamados y resucitados en el momento del arrebatamiento. Pero si mueren sin Cristo, van a un lugar de tormento hasta la espera del juicio del trono blanco, el juicio final, en el cual van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Lo dice Apocalipsis. Eso con respecto a la muerte. Si es el arrebatamiento el que vamos a ver con nuestros propios ojos, entonces vamos a ver galardones. Ahí dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Todos los creyentes que sean arrebatados van a llegar al tribunal de Cristo en el cielo y allí van a recibir los premios por su obra. Algunos perderán premios porque no se esforzaron suficientemente, lo vamos a entender al final. Entonces tenemos hasta el momento consideración sobre la muerte, consideración sobre el arrebatamiento. En la segunda venida ya del Señor propiamente a la tierra para iniciar el milenio, habrá juicio a las naciones. Ese pudiéramos llamar el galardón. No lo es. La recompensa tampoco lo es. Pero es la retribución para las malas obras de las naciones. Las naciones que hayan defendido los principios de Dios y hayan defendido a Israel, entonces pasarán como salvas al milenio. También lo vamos a ver en un versículo más adelante. Muerte, arrebatamiento, segunda venida y el final del milenio en cuarto lugar. ¿Qué es lo que hay al final del milenio? Hermanos, grave.
porque solamente está el juicio final. Entonces los creyentes tenemos mucho más cerca de nosotros el tribunal de Cristo que lo que los incrédulos tienen en el juicio final. ¿A quiénes les será dada la recompensa? Los que siembran en los demás. Primera de Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aquí este versículo nos está enfocando hacia dos actividades distintas. Uno es el que siembra, otro es el que riega. En la iglesia eso es lo mismo que ocurre. El evangelista planta la palabra, lleva a salvación, pero el pastor, el maestro, es el que riega todos los días esa salvación con la palabra de Dios para santificación. El riego es para que se produzca el fruto. Pero son una misma cosa, evangelista y pastor. Pero dice aquí, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No es que el que planta sea mejor que el que riega o a la inversa, no es eso. Sino cómo fue que éste plantó y cómo fue que éste regó. Bien, mal, regular. Ya lo analizaremos un poco más adelante. De acuerdo a eso, es que cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. No es que entonces el pastor de la iglesia de 10,000 o de 50,000 va a ser más galardonado que el pastor de la iglesia de 100. O el pastor de 100 va a ser más galardonado que la ovejita que trabajó en silencio, orando, intercediendo por ese pastor, por esa iglesia, por esos hermanos, por su familia. Sino que cada uno, conforme al corazón que puso en la labor, es que va a recibir esa recompensa. Miremos el siguiente versículo. ¿Cómo será la recompensa? Segunda de Corintios 9:6, según la siembra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero hermanos, no son los números externos. De pronto el ejemplo es más fácil con el pastor, pero ya quiero individualizarlo un poquito más adelante. Vamos a comparar un pastor de 100 con un pastor de 1000. Pues tiene una obra más grande, aparentemente se esforzó más, el de 1000, aparentemente predicó mejor, el de 1000, aparentemente estuvo más pendiente de todos, el de 1000, pero resulta que la cosa no se dio así. Es todo lo contrario. Había un pastor que ni siquiera era de 100, sino que estaba por allá en la selva del Guaviare, predicándole a 3 familias de campesinos y 2 familias indígenas. Esa era toda su iglesia. 5 por 3, 15 personas. Y a veces unas de las familias indígenas no alcanzaban a llegar al culto porque vivían bastante lejos. Entonces uno dirá, cuando llega a culto ese domingo a esa iglesia, de las 15 personas vinieron 9. ¿Qué está pasando aquí? Esta iglesia está mal. No está creciendo. Esta es una iglesia que debe estar bajo alguna clase de presión externa o satánica incluso. No, hermanos. El único que sabe cómo se hacen las cosas es el Señor. Pasando al ejemplo individual, entre 2 creyentes hay uno que casi nunca puede ofrendar, ni diezmar, ni inclusive asistir a culto porque en su trabajo no lo dejan, pero en su casa se reúne frecuentemente con el Señor de todo su corazón, busca en la palabra entender qué es lo que el Señor quiere decirle, y cuando está en comunión con el Señor derrama sus lágrimas por sus ojos porque siente la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que ese aparentemente pobre cristiano que no se congrega regularmente, que no está predicándole la palabra a nadie,
pero que seguramente a su vecino cuando le golpean la puerta y le dice, ¿usted me puede regalar 5 minutos para que oiga lo que tengo que decirle? Y este creyente, que no es conocido ni en su propia iglesia, dice, amén, venga, sentémonos los dos, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Ustedes creen que ese creyente es menos que el pastor que le predicó a 100? Quizás el pastor de 100 tampoco tenía el corazón tan dispuesto como para decir que esos 100 los ganó en la batalla. Fue un hermano de la congregación el que trajo a 60 y los trajo con su testimonio. El pastor no está dando testimonio de vida. Entonces, ¿ustedes creen que el cristiano allá arrinconado va a ser menos premiado que ese pastor de 100? ¿Y qué diremos entonces del pastor de 10,000, de 100,000, que ya está tan pendiente de la parte económica que ya ni contacto tiene con las ovejas porque no puede, ya no conoce a ninguno de sus 10,000 o 50,000 congregantes, no los conoce personalmente, o tal vez a unos pocos? Es la actitud interior, y esa es la que te pido que revises hoy. No es si tú hablas con 10 vecinos, es que si hablas dentro de 15 días apenas con uno solo de tus vecinos o con uno solo de tus familiares que te busquen porque saben que tú quieres oírlo y que quieres de alguna manera colocar tu mano sobre su hombro. Esa actitud es la que está marcando la diferencia para el Señor. A Él no le interesan los números porque Él podría enviar a sus ángeles o venir personalmente y convertir a todos los que Él anhela, sueña, quiere. No necesita de nosotros para nada de eso, pero nos dejó la obra a nosotros para ver con qué corazón vamos a trabajar, con qué sinceridad, con qué transparencia y con qué dedicación. Pero entonces, ¿qué hago yo si es que a mí el Señor me mandó a una persona, yo lo vi claramente hace 3 meses, pero en estos últimos meses no me ha vuelto a mandar nadie? Pues hermano, tranquilo. Si tu actitud ha seguido unida al Señor, si sigues orando por ese que ministraste hace 3 meses, si estás orando por un potencial necesitado que llegue en los próximos días, si estás pidiendo que sea el Espíritu Santo el que redarguya en ese corazón para que tú cuando le hables sea tocado por Dios directamente, es tu actitud la que está marcando la diferencia. Hubo una época cuando yo recién estaba convertido que se hablaba muchísimo de números, de iglecrecimiento, de evangelismo explosivo. Y a estas alturas, después de tantos años, he visto que todas esas cosas estaban fundamentadas principalmente, algunas con buena intención, pero la mayoría con la apariencia. Se quería que la iglesia tuviera números gigantes para decir que entonces era bendecida. Hoy vemos que no es así. Hoy vemos que el Señor permitió que viniera algo sobre la tierra hace 3, ya casi 4 años, que prácticamente constriñó a la iglesia y la dejó reducida a su más mínima expresión, para ver quién es quién es el pastor de iglesia, quién es el congregante, la ovejita de iglesia y quién es la iglesia, que persisten a pesar de todo, porque es en homenaje al Señor, no es para nada más. ¿Qué clase de trabajo será remunerado? Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, otro versículo para meditar. ¿Qué es lo que enseñan estos que van a brillar? Aquí dice la justicia. La justicia puede ser enseñada por un padre a un hijo.
hijito, no hagas eso, que está mal. Que no, hijo, ya te dije que no. Mira, te voy a mostrar lo que Dios opina de eso que estás haciendo. Aquí en la Biblia dice, sé que tienes 3 años, 4 años, pero tú entiendes lo que te estoy enseñando. No solo tu papá te está diciendo que está mal, sino el Dios que te creó y que dejó escrito eso aquí en la Biblia, aunque tú no lo sabes porque no lees bien todavía, no importa. Ese papá está enseñando la justicia a un bebé. Una mamá enseña a su bebita también. El padre y la madre se juntan para orar con los niños. Ellos están enseñando la justicia a la multitud. Y dice esta palabra que ellos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora el ejemplo es el mismo para aquel que coge a su hermano en la sangre, hermano biológico o hermano de corazón o hermano vecino y le dice, venga, hablamos. ¿No quiere hablar? Bueno, no hay necesidad. Venga, oramos. ¿No quiere orar? No importa, déjeme imponer mi mano sobre su hombro y yo oro en silencio. Allí es increíble la enseñanza que se le está transmitiendo a ese necesitado. Va a llegar el momento en que ese que hoy está necesitado va a hacer exactamente lo mismo que aprendió en 5 o 10 minutos de alguien que estaba interesado en él, a llevar el mismo corazón a otro necesitado más adelante. Ahí se está sembrando, se está enseñando justicia a la multitud, porque esto es una reacción en cadena. Los discípulos de la justicia enseñan a su vez justicia más adelante. Y en este mundo de maldad, enseñar justicia como hacer lo recto es vital hoy en día, porque son más los que quieren hacer las cosas torcidas. Pero no importa el número, finalmente es la calidad de los que quieren hacer las cosas rectas, justas. Eso es lo que tiene refrenado al mal hasta que el Señor decida venir a limpiar este universo. Y hoy por último vamos a ver que hay una remuneración, una recompensa, un galardón para una especie de vida que ha sido mal predicada, que ha sido incomprendida y que es aquella que está marcada por el sufrimiento. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero yo no entiendo, yo no he predicado de Cristo, yo solamente traté de ayudar a fulano y se me vino todo el mundo encima. Bueno, estabas tratando de enseñar justicia a la multitud. Estabas ministrando con acciones y por eso Satanás se enfureció y se levantaron tantos. Y hoy te están vituperando, te están calumniando, te están persiguiendo porque Satanás no soporta la bondad y la misericordia y la justicia. Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nunca te canses de hacer el bien. Nunca pienses que es tiempo perdido. Nunca pienses que es, mejor yo me quedo sin hacer nada, porque cada vez que trato de hacer algo bien, me sale mal. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero recuerda, tu galardón es grande en los cielos. Haz siempre lo recto, aunque la recompensa no sea inmediata, aunque nadie te sonría ni te dé las gracias, recuerda que estás recogiendo, no con interés digo, recuerda, pero recuerda que estás recogiendo galardones para la vida eterna. Tu galardón es grande en los cielos. Segunda de Timoteo 5:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él.
Si le negaremos, Él también nos negará. Conforme a lo que yo haga, así será la recompensa. Si trabajo para el Señor y sufro, miren esta palabra cómo es de esclarecedora. No solo recibirás galardón, sino que reinarás con Él. Yo no sé cuántos creyentes, entre comillas, están convencidos de esto, que el propósito de la vida cristiana es aprender a reinar, porque cuando lleguemos a la eternidad nos sentaremos en el trono con nuestro esposo como esposa para reinar con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. De hecho, esa preparación para ese reinado es el sufrimiento. Creo que ustedes saben que en la antigüedad, cuando las naciones eran gobernadas por reyes y se conocía quién era el príncipe heredero, desde pequeñito entraba en un modo de educación especial. Como él iba a ser rey, entonces le enseñaban muchas cosas, leyes, justicia, también a pelear con espada, a saberse defender. Eso es lo que hacemos nosotros como creyentes cada día, con cada golpe, con cada experiencia, con cada circunstancia, con cada persona. Estamos haciendo acopio de material que nos va a servir para ejercer el reinado con justicia cuando el Señor nos haga ese tremendo honor de colocarnos la corona de reina para el milenio. Y Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Cuando tú pierdes algo por ayudar a alguien, mira lo que dice aquí a continuación de la coma, la parte final del versículo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cada par de zapatos que tú gastes por ir a visitar a un hermano que está enfermo, que está necesitado. Cada precio de un bus, de un taxi que tengas que coger para ir a visitar a un preso o a alguien que está enfermo. O simplemente alguien te dice, no tengo con quién hablar, usted hermano puede abrirme su casa o venir a la mía. Tú dices, listo, voy. Es ese despojo de los bienes que a veces vemos, o servirle un plato de comida a uno que está hambriento mientras tú lo ministras. Dice aquí, tienes que saber que tendrás una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, mis hermanos, esto se llama estar vigilante, abrir los ojos, estar apercibido de los tiempos que estamos viviendo. Por un lado, repito, las señales se están cumpliendo. Eso tiene que mantenernos alerta. Por otro lado, la palabra nos invita a no dormirnos y a estar vigilantes, velando, porque Satanás anda como león rugiente. Entonces, ¿qué mejor que resistir cualquier prueba y tentación sirviendo a Dios? Si tú no tienes a quién visitar, reúnete a solas con tu Señor y empieza a orar por tu iglesia, por tus hermanos, por tu familia. Si en la familia hay algunos que no hayan llegado al camino del Señor, si tienes un amigo que aprecias mucho y tampoco quiere caminar con el Señor, ora y estarás sirviendo al Señor. Si tienes dificultades para leer la palabra, piensa en esto. Entre más palabra conozcas, más bendición puedes darle a alguien y a ti mismo. Y por tanto vas a recibir más galardón con solo el hecho de leer la palabra. Yo creo que los cristianos a veces nos cansamos fácilmente porque somos humanos, porque la carga es a veces un poquito fuerte,
pero sobre todo nos cansamos más de la cuenta porque no entendemos que hay una vida eterna que nos está esperando. Entonces perdemos la motivación de hacer las cosas aquí, cuando la motivación es por las cosas de allá, pero principalmente por la presencia de nuestro Señor y Dios, que va a estar en la eternidad, dándonos todas estas bendiciones y galardones. Amén y amén.